Hola a todos. En el presente video vamos a finalizar con el capítulo 2 del libro de Econofísica Clásica, estudiando una visión alternativa sobre la información, la cual no deja obsoleta o contradice la visión que analizamos en el primer video, sino que más bien provee de perspectivas adicionales sobre el tema, las cuales son particularmente importantes para analizar el rol de los flujos de información en las industrias de producción en masa. Esta es la visión de la complejidad computacional, ligada a las ciencias de la computación, en contraste con la de Shannon, que es proveniente de las ciencias de la comunicación. La base de esta corriente informática es la concepción Chaitin-Kolmogorov de la información, llamada así en honor a sus autores. El primer pilar de esta concepción es el algoritmo de información de Chaitin, el cual define el contenido de información de un número como el programa computacional más corto capaz de generarlo. Saltará a la vista que ahora nos encontramos hablando en términos de números, en lugar de en términos de mensajes, en contraposición con la teoría de Shannon. Y si bien este cambio de enfoque puede parecer muy brusco, si retomamos lo que vimos en la primera sección del capítulo, podemos llegar a la conclusión de que si bien los números como tal no son mensajes, todos los mensajes pueden en principio codificarse como números, recordando el ejemplo que pusimos de los pares de mensajes que codificábamos en código binario. Esto es algo que aunque no seamos conscientes ocurre todo el tiempo en nuestro día a día, ya que los mensajes que nosotros imputamos en nuestras computadoras o teléfonos celulares en algún lenguaje humano, llámese español, inglés, ruso, etc., son codificados en lenguaje binario por nuestros dispositivos tecnológicos para que puedan ser procesados por estos. Una vez aclarado este punto, tenemos que una ventaja de esta teoría de la información sobre la de Shannon es que al estar definida en términos de números, ya no necesita el soporte de probabilidades a priori de los mensajes, como era el caso en el ejemplo práctico de la primera sección. Ahora vamos a exponer un ejemplo del algoritmo de información de Chaitin basado en una imagen digital conocida como el conjunto de Mandelbrot. Tenemos que a partir de una fórmula matemática sencilla podemos generar una imagen compleja, la cual tendrá un contenido informático mayor al programa del que surge esta imagen. En el caso del conjunto de Mandelbrot, tenemos que el archivo de la imagen pesa alrededor de 6 millones de bits, mientras que el programa para generarla puede ser escrito en unos cuantos miles de bits, el cual representa el verdadero contenido informático de la imagen según el algoritmo de Chaitin. Una aclaración importante que debemos realizar es que debido a las diferencias de procesamiento que existen entre diferentes computadores, entonces el contenido informático de una secuencia numérica debe ser definido en términos de un computador abstracto para poder ser comparable de manera precisa y que las mediciones no se vean distorsionadas por la mayor o menor capacidad de procesamiento de un computador en particular. Este computador abstracto es conocido como la máquina universal de Turing o UTM por sus siglas en inglés, el cual es utilizado como medida estándar por los científicos informáticos de manera análoga a cómo las diferencias en el trabajo físico suministrado por diferentes fuentes, ya fueran caballos, humanos o motores, dio paso a la concepción de trabajo abstracto en el sentido de Watt que vimos en el primer capítulo. En un posterior capítulo ahondaremos más en la definición de una máquina de Turing, pero por el momento nos es suficiente dejar asentada su existencia como unidad de medida básica de la computación. Un resultado paradójico de la teoría de la información es que una secuencia aleatoria de números contiene más información que cualquier otra cosa. Sabemos que pi, a una precisión de 1.000.000 de bits, contiene menos de 1.000.000 de bits de información, dado que el programa para computar pi puede ser codificado en un número mucho menor de bits. Andrei Kolmogorov definió a un número aleatorio como un número para el que no existe una fórmula menor a sí mismo. Y por la definición de información de Chaitin tenemos que un número aleatorio es por tanto incompresible, es decir, que no se puede comprimir o reducir más que la fórmula que lo genera. Esto también sigue la definición de Shannon, en la cual para que un bit tenga el máximo de información debe imitar el lanzamiento de una moneda, es decir, ser impredecible o aleatorio. De esta teoría se desprenden tres conceptos importantes respecto a secuencias numéricas. Número 1. Información, extensión del programa necesario para computar la secuencia. Número 2. Valor, que son los ciclos que toma la computadora para realizar la secuencia o el trabajo que tiene que realizar para computar la secuencia. Utilidad, los usos que puede tener la secuencia. Los usos prácticos en términos humanos o de otro tipo que veremos un poco más adelante.
Llegados a este punto, pasamos a analizar la relación entre esta teoría computacional de la información y la entropía en el sentido físico de Boltzmann. Partimos de la siguiente interrogante. Un sistema físico cuyos números se encuentren en un estado de baja entropía en el sentido de Chaitin, ¿también tendrá una baja entropía de acuerdo a la estadística mecánica clásica? Y la respuesta es que sí, dado que la entropía termodinámica y algorítmica miden la misma escala. Un ejemplo basado en el conjunto de Mandelbrot para esta cuestión de entropía de información es que, de acuerdo a la teoría algorítmica de la información, el conjunto de Mandelbrot representa un estado de baja entropía, dado que el programa para computar la imagen contiene muchos menos bits que la imagen. La segunda ley de la termodinámica estipula que la entropía de un sistema cerrado aumentará con el tiempo. La degradación del papel digital en el que está dibujada la imagen de Mandelbrot llevará eventualmente a que algunos de los polos magnéticos en los que está contenida la información se inviertan. El programa necesario para producir la imagen degradada será más extenso que el programa que generaba la imagen sin deterioro. Por tanto, la imagen se habrá degradado a un estado de entropía mayor, tanto en términos termodinámicos como algorítmicos. Aquí tenemos una pequeña imagen que ilustra este proceso. Aquí en la parte de arriba tenemos las flechas de cómo están originalmente los polos magnéticos, están todos hacia una misma dirección paralelos, pero por la degradación de la película magnética, eventualmente algunos de esos polos se van a invertir y tenemos por eso la flechita hacia abajo en los tres polos que están en la parte inferior. Y lo que nos dice la teoría de la información de Chaitin es que el algoritmo básico necesario para generar esta imagen ahora va a ser más complejo debido a que tiene que tomar en cuenta la inversión de los polos derivado del deterioro de la película digital. Y por tanto la entropía de la imagen va a ser mayor tanto en términos termodinámicos como en términos algorítmicos. Y finalmente tenemos una reflexión sobre la utilidad de la información. No debemos quedarnos atrapados en una visión humanocéntrica de la utilidad de la información. La información existe aunque no nos sea de utilidad para un fin específico. Tomando el caso de los jeroglíficos, estos eran esencialmente inútiles antes de 1822, pero una vez que, con la ayuda de la piedra de Rosetta, se descubrió que estos representaban un lenguaje, entonces se convirtieron en documentos históricos útiles. El contenido informático de los jeroglíficos no fue creado en 1822, sino que estuvo ahí todo el tiempo. La teoría de la información representó una verdadera ruptura epistemológica al divorciar la visión antropocéntrica que tenemos de la información, relacionada con la utilidad humana, de la información en sí misma. Y con esto concluimos el segundo capítulo del libro. El siguiente capítulo se centrará en cuestiones de división del trabajo. Hasta aquí es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.